Okay, you're safe. Gotcha. Lo dejaron morir en una jaula, bajo un sol candente de Arizona. Un cachorro de pastor alemán, flácido. Su respiración era superficial. No debía ser encontrado nunca más. Cerca, un tipo diferente de prisionero, un ex-marine atormentado por la guerra. Estaba igualmente perdido. Lo dejaron morir en su propia jaula invisible de memoria. Nadie vio al hombre detenerse. Nadie creía que pudiera salvar a nadie, y mucho menos a sí mismo. Pero vio el desafío del cachorro y recordó lo que significaba ser un luchador. Lo que pasó después te hará llorar y creer en segundas oportunidades, incluso para aquellos que fueron olvidados. Antes de comenzar, dime dónde estás mirando desde. Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que no hay alma, humano o animal, debe ser dejado atrás para morir solo. Pulsa el botón de suscripción porque esta historia podría restaurar tu fe en los milagros. El calor fuera de Tucson no era solo calor, era un peso físico, un yunque presionando el asfalto de la carretera. El aire brillaba sobre la carretera, distorsionando el horizonte hasta convertirlo en una ilusión acuosa. Era pleno mediodía en el desierto de Sonora, una época en la que solo se movían los desesperados o los condenados. La piedra de Elias Flint fue un poco de ambas cosas. Conducía su vieja camioneta Ford, una máquina tan marcada y anónima como pretendía ser, su motor un gruñido bajo contra el inmenso silencio. El aire acondicionado del camión había muerto. Hace años, pero Elías apenas se dio cuenta. El seco. El horno a 110 grados ardiendo a través de la ventana abierta me resultaba familiar, casi purificador. Se quemó lejos de todo menos lo esencial. Mantuvo su mirada en movimiento. Una exploración inquieta y amplia de la borde de la carretera, la mediana, las crestas lejanas. Era un hábito grabado en sus nervios procedente de otra vida, de otro desierto. Uno donde el arcén de la carretera escondía bombas en lugar de solo arena y creosota. Elías era un hombre de músculos densos, ligeramente flojos, escondido bajo una ropa de franela gastada. Camisa a pesar del calor. Se acercaba a los 40 años, pero parecía mayor. Su rostro estaba oscurecido por una gruesa y espesa barba descuidada y enmarcada por un cabello que tenía más canas que pimienta. Sus ojos, hundidos y de color azul pálido, eran la única parte de él que parecía verdaderamente viva. Y estaban exhaustos. Era un ex sargento de la Marina, un hombre que había sido elogiado por su dureza, por su capacidad para soportar la presión. Ahora bien, esa presión era interna, había empujado sacarlo de su vida, lejos de su familia, y dentro de esta ruidosa caja de metal en una carretera que lleva a ninguna parte. Vivía en una pequeña casa de alquiler, en ruinas en un rincón olvidado de la ciudad, un lugar con yeso agrietado y un patio de maleza muerta. Le convenía. No exigió nada, necesitaba gasolina. La aguja estaba besando a E. Salió de la carretera y entró en una estación blanqueada por el sol que parecía como una reliquia de una época olvidada. Solo funcionó una bomba. Mientras llenaba el tanque, el olor a la gasolina atravesó bruscamente el polvo, y por un segundo no estaba en Tucson. Estaba de vuelta en el convoy, olor a diésel y algo metálico, algo quemado. Cerró los ojos, su mano izquierda agarrando el mango de la bomba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Solo trae gasolina», murmuró. Las palabras, algo ardiendo. Detrás del mostrador había una mujer. Tal vez rondaría los 50 y tantos años. Era increíblemente delgada, con el pelo del color de la paja recogido en un moño apretado. Su rostro era un mapa de finas líneas, pero sus ojos eran agudos y claros, como piedras azules pulidas. Su etiqueta con su nombre decía Sara. Miró a Elías, no con el miedo o la lástima que él solía ver, pero con una valoración sencilla y cansina. ¿Lo suficientemente caliente para ti?, ella preguntó, su voz sorprendentemente constante. Elías simplemente gruñó, colocando un billete de $20 en el mostrador.
Evitó el contacto visual y se centró en una rejilla de patatas fritas caducadas. Solo la gasolina. Sara tomó el dinero con dedos rápidos. «Conduce con seguridad», dijo ella, mientras él tomaba su cambio. Mucha gente se derrumba con este calor. Muchas cosas se ponen dejado atrás. Elías se detuvo en la puerta y el timbre tintineó con impaciencia. Miró hacia atrás. «Sí», dijo, y esa sola palabra le costó algo. «Lo hacen». Empujó de nuevo hacia el horno. La interacción lo dejó vagamente inquieto. Sara era una superviviente, reconoció. Ella tenía la mirada de alguien que había visto el fondo y no había pestañeado. Él, por otro lado, sentía que todavía estaba cayendo. Regresó a la carretera y el camión se estremeció al alcanzar la velocidad de crucero. El motor. El dron era su único compañero. Fue en el largo y vacío tramo que se dirige al oeste de la ciudad, donde los cactus saguaro permanecían como centinelas silenciosos, que sus ojos entrenados detectó la anomalía. No fue una amenaza. Fue simplemente incorrecto. Una forma oscura en el reluciente hombro, tal vez a 100 metros más adelante. Ni un neumático reventado, ni un montón de trapos. Tenía estructura. Redujo la velocidad del camión. Sus instintos anularon su apatía. Se detuvo en la grava y los neumáticos del camión crujieron con fuerza. Permaneció sentado durante 1 minuto completo, simplemente mirando. Era una jaula de alambre, pequeña, como para un gato o un perro pequeño, y no estaba vacía. El calor le abofeteó la cara. Caminó lentamente. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo. Las moscas zumbaban en el aire muerto. Al acercarse, lo vio. Dentro de la jaula, acurrucado sobre el fondo de alambre caliente, sin manta ni cuenco, había un cachorro de pastor alemán. No pudo haber sido más que 3 meses de edad. Su pelaje negro y tostado estaba enmarañado con suciedad y heces. Yacía inerte. Su pequeño pecho subía y bajaba con jadeos rápidos y superficiales. Su lengua rosada, salpicada de espuma blanca, colgaba de un costado de su boca. Estaba muriendo. No fue llanto ni lloriqueo. Solo estaba esperando. Su cuerpo rendido al calor. Elías se quedó mirándolo fijamente. Su rostro era una máscara impasible. Alguien había hecho esto. Había conducido hasta aquí y lo había abandonado. Fue una pena de muerte, lenta y deliberada. La visión de la criatura abandonada encerrada en su jaula, indefenso, hizo un agujero en su entumecimiento cuidadosamente construido. Se desencadenó algo frío y familiar. De repente estaba de regreso en el impecable comedor de su hermano en San Diego. Hace 6 meses. La última cena, la llamó. Su hermano Marcos, un hombre que había construido una vida de manos suaves y opiniones fáciles, lo había mirado al otro lado del mesa de caoba pulida. Mark, con su esposa perfecta y su 401K, finalmente había dicho lo que todo sentido. «Ya no podemos seguir con esto, Eli», había dicho Mark, con la voz mezclada con la irritación de un hombre incómodo. «Es una carga. Todos estamos cansados de esperar la próxima explosión». Elías había mirado a su padre, un hombre que también había sido marine, un hombre al que Elías alguna vez había adorado. Su padre se limitó a mirar su plato, trazando el patrón con el tenedor. Su silencio es una confirmación ensordecedora. Una carga. Dejado atrás. Un gran camión pasó rugiendo junto a Elías en la carretera, con la bocina a todo volumen. El suelo vibró. La onda sonora lo golpeó como un golpe físico. De repente, el olor a diésel y asfalto caliente era el olor del convoy. El busto era grueso y asfixiante. Oyó gritos y el estridente golpe de las balas al golpear el metal. Cerró los ojos con fuerza y su mano se movió instintivamente hacia donde debería haber estado su rifle. «No», susurró. Él obligó a sus ojos a abrirse. Tucson. La autopista. La caja. Estaba temblando. El cachorro no se había movido.
Fue un problema. Fue una complicación. Era algo que requería sentimiento, y el sentimiento era un lujo que no podía permitirse. El sentimiento era debilidad. Fue la brecha en la armadura. No es mi problema. Dijo en voz alta, con voz áspera. No es mi pelea. Se volvió su espalda en la caja. Regresó al camión, cada paso pesado. Subió, cerró de golpe la puerta y arrancó el motor. No miró hacia atrás, puso la camioneta en marcha y pisó el acelerador. El camión avanzó dando bandazos, escupiendo gravilla. Aceleró, empujando hacia atrás. Puso la camioneta en marcha y pisó el acelerador. El camión dio una sacudida hacia adelante, escupiendo grava. Aceleró, empujando el motor, necesitando que el ruido ahogara el silencio desde la caja. Lo dejó atrás, un pequeño cuadrado oscuro en una nube de su propio polvo. Condujo 1 kilómetro y luego otro. Agarró el volante y apretó tanto la mandíbula que le dolía. No es mi problema, repitió, pero no pudo detener su que los ojos se muevan hacia el espejo retrovisor. Ya no podía ver la caja. Se había ido, pero todavía podía ver la imagen. Y en esa imagen, justo antes de darse la vuelta, el cachorro había levantado la cabeza solo 1 centímetro. Sus ojos, apagados y vidriosos por el calor, se habían encontrado con los suyos. Eran oscuros, vacíos y desprovistos de esperanza. Estaban simplemente esperando. Siguió conduciendo, pero la imagen quedó grabada en sus retinas. Esos ojos. No podía sacudirlos. El camino de regreso a su casa de alquiler fue una mancha de asfalto reluciente y un sol cegador. Elías conducía mecánicamente, con las manos fijas en el volante, pero su mente estaba fija en la imagen, en el espejo retrovisor. Esos ojos. Oscuro, vacío y esperando. Se superpusieron a todo. Los vio en el resplandor que se refleja en el parabrisas, en las sombras profundas de los saguaros que pasan, en los puntos oscuros de aceite manchando su camino de entrada cuando finalmente se detuvo en la pequeña casa quemada por el sol. El lugar era silencioso. Siempre lo fue. Salió y la puerta del camión se cerró de golpe con un ruido sordo y metálico que resonó en el patio vacío. En el interior, el aire estaba viciado y caliente. El Noavia se molestó en arreglar el enfriador de pantano barato, prefiriendo el calor seco. Se sintió como una penitencia. Él arrojó su llave sobre la polvorienta encimera de la cocina, el sonido discordantemente fuerte. Tomó una cerveza de la nevera, pero sabía a ceniza. Se sentó en el desgastado sofá, mirando la pantalla de televisión en blanco, viendo solo la caja en al costado del camino. Trató de racionalizar. Era un perro. Los animales morían en el desierto todos los días. Era el orden natural. No era su responsabilidad. Él fue la última persona en el mundo quien debería ser responsable de cualquier cosa. Él era una carga. Era la última persona en el mundo que debería ser responsable de algo. Él era una carga. Era un amuleto de mala suerte. Todo lo que le fue asignado proteger, todos los que se acercaban a él terminaban destrozados. Era tóxico. Cayó la noche, pero no trajo ningún alivio. Solo un calor más denso y opresivo. Yacía en su cama, con la única sábana tirada al suelo. El sueño no llegaba. Su mente era un alambre muy tenso que vibraba de agitación. Cuando el sueño finalmente lo detuvo, no fue sueño, sino descenso. Comenzaron las pesadillas, peores de lo que habían sido en meses. Eran un collage caótico de su pasado y presente. Estaba de vuelta en el convoy, el aire espesa con el sabor metálico de la cordita y quemando diésel. El zumbido del motor del camión fuera de su casa se había convertido en el dron del MRAP. Luego, la explosión, el zumbido en los oídos. Estaba buscando a sus hombres, gritando sus nombres. Pero cuando miró hacia el cráter al borde de la carretera, no vio ningún cráter. Vio la caja de alambre.
Intentaba abrirla con las manos torpes. La cerradura se atascó. Adentro su padre estaba mirando su plato, negándose a levantar la vista. Su hermano Mark estaba allí, moviendo la boca, repitiendo la palabra carga, carga, carga. Y dentro de la caja, el cachorro lo estaba mirando, con los ojos llenos de una terrible y cómplice decepción. Se despertó con un grito ahogado. Su corazón golpeaba contra sus costillas como si estuviera tratando de escapar. Estaba empapado de sudor. La habitación estaba completamente a oscuras. Estaba solo. El silencio de la casa era absoluto, más aterrador que el ruido del sueño. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, temblando. Él no pudo, quédate aquí. Antes de que el sol hubiera siquiera comenzado a insinuar su llegada, pintando el cielo del este entre sus manos, temblando. No podía quedarse aquí. Antes de que el sol hubiera siquiera comenzado a insinuar su al llegar, pintando el cielo del este con un tenue color púrpura amoratado, estaba de regreso en su camioneta. Él se dijo a sí mismo que simplemente iba a dar una vuelta. Se dijo a sí mismo que solo estaba comprobando, solo confirmando, ya no estaba o estaba muerto. Así que su mente finalmente pudo dejarlo ir. Él no estaba ayudando, él no estaba interviniendo. Simplemente estaba cerrando el círculo. La carretera estaba vacía a esa hora. El aire era fresco y tranquilo. Condujo más rápido de lo que debería, el camión traqueteando sobre el asfalto oscuro. Llegó al lugar. Se detuvo. Su motor, al ralentí, sus faros cortaron 2 conos blancos en la oscuridad. Todavía estaba allí, la caja, un rectángulo oscuro contra la grava, exactamente como él lo había dejado. Por un momento, no sintió nada más que una fría oleada de miedo. Seguía siendo su problema. Él apagó el motor, hundiendo al mundo nuevamente en el silencio previo al amanecer. Salió del camión. Esta vez, no lo dudó. Caminó directamente hacia la caja. Sus botas crujieron. El animal dentro estaba completamente quieto. Un bulto pequeño y oscuro. Se agachó, y sus botas crujieron. El animal que estaba dentro estaba completamente quieto. Un pequeño bulto oscuro. Se agachó y sus rodillas temblaron en el silencio. «Oye», susurró. El sonido arrancado de su garganta. Nada. Extendió un dedo, preparándose para la fría y rígida sensación de la muerte. Tocó el pelaje enmarañado. El cuerpo del cachorro se estremeció, en un pequeño movimiento convulsivo. Estaba vivo. Cuando sus ojos se acostumbraron, pudo ver, estaba en un estado terrible. Yacía en su propia inmundicia. Su cuerpo no temblaba de miedo, sino por shock sistémico. Estaba deshidratado hasta el punto de momificarse. Lo había dejado por otra noche. Casi lo había matado. Sintió una punzada de vergüenza aguda y desconocida. Empujó suavemente la puerta de la caja, que ni siquiera estaba cerrada. Simplemente se quedó atascada. Se abrió con un rasguño. Metió la mano lentamente. «Está bien», murmuró. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. El cachorro vio su mano. Con una reserva de fuerza, no podía creer que la poseyera. La pequeña criatura arrastró sus patas traseras y se metió en el rincón más alejado de la caja. Fue un movimiento patético, una retirada final desesperada. Tenía la cabeza gacha, pero cuando su mano se acercó, levantó el hocico. Un ruido bajo y húmedo comenzó en lo profundo. En su pecho. No fue un gruñido. Era el sonido del aire pasando sobre las cuerdas vocales secas que estaban tratando de gruñir. Sus diminutos labios se retrajeron, revelando unos dientes blancos y puntiagudos. Fue aterrador, y fue lo más lamentable. Elías había visto alguna vez. El animal estaba destrozado, pero su desafío permaneció. Estaba esperando dolor. Estaba listo para el golpe. Elías se quedó helado, con la mano flotando. Lo vio al instante. Ese era él.
Ese fue el mismo gruñido que sintió surgiendo en su propio pecho cuando el terapeuta de Viale pidió que compartiera sus sentimientos. Era la misma posición defensiva que adoptó cuando su hermano intentó para darle una palmadita en la espalda. Esta criatura no solo temía al mundo, sino que sabía que el mundo era hostil. Le habían enseñado esa lección con dureza, y en ese momento, Elías no sintió lástima. Se sintió terrible, parentesco agudo. Lenta y deliberadamente sacó su mano atrás. Se sentó sobre sus talones, a unos metros de la caja. «Está bien», dijo en voz baja. «Lo entiendo. Sin contacto». El cachorro mantuvo sus ojos fijos en él, su cuerpo vibrando con una mezcla de terror y agresión. Elías permaneció así durante mucho tiempo mientras los primeros rayos del sol coronaban el cielo. Montañas, bañando el desierto con una luz cruel y hermosa. El calor ya estaba regresando. Él sabía que él tenía que hacer algo. Regresó a su camioneta, su mente trabajando con una fría claridad táctica. No lo había sentido en meses. Cogió una botella de agua del suelo. Estaba casi lleno. Agua del piso. Estaba casi lleno. Regresó. El cachorro se estremeció de nuevo, preparándose. «Agua», dijo Elías, como si explicara sus acciones a un centinela. No intentó ponerlo la caja. Desenroscó la tapa y vertió un pequeño charco de agua en el suelo llano y polvoriento cerca. La apertura de la caja. El agua golpeó la tierra y formó gotas por un segundo antes de oscurecer el parche. Estaba lo suficientemente cerca como para olerlo, pero no lo suficientemente cerca como para ser una amenaza. El cachorro miró fijamente el agua y luego a Elías. Su respiración era superficial. No se movió. No bebió. El sol cada vez calentaba más. El charco ya se estaba reduciendo, evaporándose ante sus ojos. Elías maldijo en voz baja. Él se retiró. No se fue. Pero se retiró a su camioneta, dejando la puerta abierta. Se sentó en el asiento del conductor, con las largas piernas plantadas en la grava, y observó. Él era un infante de marina. Sabía cómo mantener un puesto, ¿no? Sabía esperar. Miró al cachorro y el cachorro lo miró a él. Pasó una hora. El sol subió y el aire empezó a brillar. Elías se sentó, encerrado en un silencio y agonizante enfrentamiento. Cada instinto le gritaba que se fuera. Esto era mantenerse limpio. Pero no puso en marcha el motor. Él simplemente me senté. Observó cómo la mancha de barro oscuro se secaba por completo. Estaba atrapado, retenido como rehén por un moribundo. Animal que estaba demasiado asustado para salvarse. Y por un destello de algo en su propio pecho, pensó había muerto hacía mucho tiempo. El sol, que había sido una franja de color púrpura amoratado al comienzo de su enfrentamiento, ahora era un tirano candente en el cielo. Se acercaba el mediodía. La temperatura ya superaba los 105 grados. El aire dentro de la camioneta de Elías era un horno. Estaba sentado, sudando, con la camisa de franela pegada a la espalda y el cuerpo rígido. No se había movido durante casi 5 horas. Era una estatua de la indecisión. Había echado agua al suelo 3 veces más. El cachorro no se había movido. Ya no lo miraba con desafío. Simplemente existía. Sus pantalones poco profundos eran la única señal de que todavía estaba vivo. E incluso esas respiraciones se estaban volviendo débiles y agitadas. El calor del desierto fue un verdugo paciente. La propia sed de Elías era un fuego rugiente en su garganta. Tenía una cantimplora llena en su mochila, pero se negó a beber. Se sintió como una traición. Su disciplina, forjado en los desiertos de Helmond, era ahora su prisión. Podría pesar más que cualquier hombre. Pero él era en una competencia con el sol. Y el sol estaba ganando. Su ira se había desvanecido, reemplazada por un temor hueco y doloroso. El cachorro iba a morir, justo delante de él, porque era demasiado cobarde para preocuparse. Su apatía era mentira. Lo sabía ahora.
La apatía no te hacía sentarte en un camión a 130 grados durante 5 horas. La apatía no hacía que tu corazón se apretara cada vez que la respiración del cachorro se interrumpía. Esto no fue entumecimiento. Esto fue parálisis. Estaba mirando la caja, perdido en este bucle agonizante, cuando su entrenamiento lo atravesó. La neblina de calor. Un sonido. Equivocado. No solo lo escuchó, lo sintió a través de las suelas de sus botas. Un gemido de alta frecuencia, no procedente de su propio motor. Miró por el espejo retrovisor. Una camioneta grande, negra y levantada estaba acercándose desde el este, acercándose a él a una velocidad increíble. Era uno de esos agresivamente modelos nuevos, relucientes de cromo, con neumáticos propios de un monster truck. Se estaba moviendo a al menos 90 millas por hora, una bala negra atravesando el aire reluciente. Elías miró. Sus sentidos de repente se agudizaron, y el calor se olvidó. El camión no desaceleraba, iba a la deriva, moviéndose casi perezosamente desde la línea central hacia el hombro, hacia él, hacia la caja. «¡Despierta!», siseó Elías. Su voz era un gruñido bajo. Golpeó su propia bocina con la mano, un pitido corto y patético en el vasto vacío. La camioneta negra no reaccionó. Todavía estaba a la deriva. El conductor probablemente estaba hablando por teléfono, borracho, o ambas cosas. En el espacio de un latido del corazón, Elías calculó la trayectoria. El camión iba a impactar su vehículo estacionado. No. Iba a no alcanzarlo. Pero iba a atravesar directamente la caja de alambre. El sonido. Eso fue lo que lo hizo. La camioneta negra finalmente lo vio y frenó de golpe. El gemido agudo se convirtió en un chirrido atronador y aterrador de neumáticos que intentaban agarrarse al asfalto caliente. El camión empezó a dar vueltas y una nube de humo azul salió de sus neumáticos. Ese sonido era el sonido del artefacto explosivo improvisado. El chirrido de los frenos del convoy. El repentino y violento golpe del metal golpeando una torreta, una barandilla. El caos antes de la explosión. Elías ya no estaba en Arizona. Estaba en la zona de matanza. Su parálisis no solo se rompió, sino que se hizo añicos. Él no era Elías Stone, el hombre roto. Era el sargento Flint Stone, y había un objetivo al descubierto. Su cuerpo se movió sin un solo pensamiento consciente. Estaba fuera de su camioneta y cubriendo los 3 metros hasta la caja. Antes de que su mente siquiera hubiera registrado la decisión. Era instinto puro y racionalizado. Él agarró el caja de alambre con ambas manos. Hacía un calor abrasador y le quemaba las palmas, pero no lo sentía. Él arrastró hacia atrás, sacándolo de la línea de fuego directa. Oyó el rugido del motor diésel, un sonido como el de un dragón, justo en su oído. No fue lo suficientemente rápido. Golpeó la caja. La fuerza fue catastrófica. La caja fue arrancada de las manos de Elías. El mango de metal le desgarró la piel y fue arrojado 20 pies por el arcén de grava. Cayó de un extremo a otro, una violenta explosión de suciedad y pelaje enmarañado, antes de estrellarse contra una alcantarilla de drenaje de cemento. El camión negro, habiendo recuperado algo de control, giró de nuevo hacia la carretera y, sin dudarlo un momento, aceleró. Desapareció en segundos. Elías estaba en el suelo, con los oídos zumbando por el ruido. El silencio que volvió a entrar fue ensordecedor. Se levantó. Tenía las manos en carne viva y sangrando. Grava estaba incrustada en su brazo. A él no le importaba. Gateó, medio gateando, medio corriendo, hasta la zanja de drenaje. La caja fue destruida. Ya no es un cubo. Era un pretzel de alambre destrozado y retorcido, con la puerta arrancada de sus bisagras. La parte inferior se curvaba formando una V. Esperaba ver un cuerpo pequeño y roto. Esperaba ver sangre. No vio nada más que una forma arrugada en un rincón. No, respiró. Rompió el alambre doblado, la esquina.
No, respiró. Rompió el alambre doblado, con las manos torpes y el corazón como una piedra fría en el pecho. Rompió el metal y luego lo escuchó. No fue un gruñido, no fue un gruñido. Fue un gemido agudo, aterrorizado y agonizante. Un sonido de dolor puro y sin diluir. El sonido rompió la última de sus defensas. Atravesó directamente el trastorno de estrés postraumático, los recuerdos, los años de aislamiento autoimpuesto. Era el sonido de algo pequeño y vivo que estaba en agonía, y fue su culpa. «Está bien», dijo. «Bien, estoy aquí». Su voz era áspera. Metió la mano en el restos, sus manos suaves ahora. Levantó el pequeño y tembloroso cuerpo. El cachorro era increíblemente liviano. Gritó de nuevo cuando lo levantó. Una sacudida de dolor se apoderó de su estructura. Su pierna colgaba en un ángulo terriblemente equivocado. Estaba cubierto de sangre, pero era de las propias manos de Elías, no de las del perro. Acercó al cachorro a su pecho y lo acunó contra su camisa de franela. Temblaba violentamente, pero no intentó morder. Él simplemente gimió y hundió la cabeza en la tela de su camisa, escondiéndose del mundo. La decisión ya no era una decisión, era un hecho. «Te tengo», susurró Elías, las palabras sintiéndose pesadas y reales. «Te entendí». Corrió de regreso a su camión. Arrojó la caja destrozada en la caja y colocó suavemente al cachorro en el asiento del pasajero. Se convirtió en una bola apretada y dolorida. Saltó al asiento del conductor, arrancó el motor y salió a la carretera, enviando una columna de grava al aire donde había estado el camión negro. No condujo hacia su casa vacía, condujo hacia la ciudad, condujo hacia el primer cartel de clínica veterinaria que pudo encontrar. Elías conducía, no solo conducía, sino que volaba. El viejo camión, que normalmente alcanzaba un máximo de 65, temblaba cuando la aguja pasaba de 80. Estaba en una nueva misión. El desierto era una mancha de color canela y verde fuera de sus ventanas. Su atención se redujo a un solo punto: la pequeña y temblorosa criatura gimiendo en el asiento del pasajero. Tenía una mano en el volante, el otro se cierne sobre el cachorro, un gesto inútil de protección. La sangre de su desgarrado tenía las palmas manchadas en el volante, en la palanca de cambios y en los vaqueros. Él no sintió el escozor. Estaba funcionando con adrenalina pura y sin diluir, un combustible que no había probado en años. Adrenalina. Un combustible que no había probado en años. Se sentía limpio. Se sintió bien. Violó los límites de velocidad. Se pasó los semáforos en rojo. Era el sargento Stone y era un médico de evacuación. Finalmente vio un cartel, iluminado en azul y blanco. Pima, Pet Emergency. Giró la rueda y los neumáticos chirriaron cuando entró en el estacionamiento y estrelló el camión contra un espacio de estacionamiento etiquetado como personal. Él no se volvió el motor apagado. Salió disparado de la cabina, tomó suavemente al cachorro en sus brazos y se lo echó al hombro, su camino a través de las puertas de cristal. La transición fue un shock físico. Pasó del grado 105. Rugiente infierno polvoriento del desierto en una habitación silenciosa, estéril y helada. El aire. El acondicionamiento era ártico. El silencio solo fue roto por el zumbido de una máquina expendedora y el débil y nervioso golpeteo de un teclado. La habitación olía a lejía, a antiséptico y a un leve olor metálico subyacente de miedo. Era demasiado brillante. Las luces fluorescentes eran despiadadas, iluminando cada mota de polvo de su camisa de franela, cada gota de sudor, cada mota de polvo en su camisa de franela, cada gota de sudor, cada mancha de sangre. Detrás de un alto e imponente mostrador estaba sentada una mujer. Tenía unos 40 años y un cabello rubio con una permanente muy ajustada que parecía quebradizo al tacto. Su rostro era afilado, sus labios fruncidos y sus ojos, magnificados por unas gafas de montura metálica, estaban fijos en la pantalla de su computadora. Su etiqueta con su nombre decía Brenda
directora de oficina. Ella levantó la vista cuando él entró y su expresión, que había sido de aburrida irritación, se tensó instantáneamente hasta convertirse en uno de profunda desaprobación. Ella observó su apariencia en una sola mirada amplia. La barba salvaje y enmarañada, las manos ensangrentadas, la camisa sucia y rota, y el pequeño animal moribundo se aferraba a su pecho. «Señor, cerramos en 5 minutos», dijo Brenda, con voz aguda y nasal. Ella no preguntó qué era mal. Ella afirmó un hecho. «Estamos desviando todas las emergencias nocturnas al hospital del centro». Elías simplemente se quedó allí, su mente todavía moviéndose a 90 millas por hora. Estaba tratando de procesar el frío, la tranquilidad. El cachorro soltó un pequeño llanto de dolor. «Me duele», dijo Elías, su voz baja y ronca. Era lo único que se le ocurrió. Fue atropellado por un camión. Brenda suspiró, un sonido de infinito cansancio burocrático. Miró al cachorro con disgusto. «Ese animal está asqueroso, señor. ¿Es tuyo?». Antes de que él pudiera responder, ella continuó, con la voz endureciéndose. «La estabilización de emergencia para alguien que no es cliente requiere un depósito de $500 por adelantado. Aceptamos efectivo o crédito». $500. Las palabras golpearon a Elías con más fuerza que el camión que golpeó la caja. Era el mismo tono que había usado su hermano Mark. «Es una carga». Era el sonido del mundo diciéndole que no era bienvenido. «Está limpio». Un lugar frío no era para gente como él. Personas que estaban cubiertas por la suciedad del mundo exterior. Gente que no tenía $500 para un problema que ni siquiera era suyo. Sintió lo familiar, peso aplastante del juicio. Era un forastero, un vagabundo, un lastre. Su instinto, perfeccionado por años de rechazo, le gritaba que se retirara, se diera la vuelta, saliera por la puerta y volviera a su lugar. ¿Camión? De regreso a su casa vacía donde no se esperaba nada de él, donde no podía fallar. Él se estremeció visiblemente y dio medio paso hacia la puerta. Él iba a irse, iba a marcharse, pero entonces el cachorro en sus brazos se movió. Fue un pequeño escalofrío convulsivo, una protesta final contra la dolor. Gimió de nuevo, un sonido agudo y fino que atravesó el silencio estéril. Ese sonido rompió el hechizo. Era el sonido del objetivo. Elías miró más allá de Brenda. Vio un juego de puertas dobles. Bajo un cartel que decía, «Solo personal». Ahí era donde estaba la ayuda. Brenda vio el cambio en sus ojos. «Señor», empezó, medio levantándose de su silla, «no puedes». Se movió. Pasó por alto el mostrador por completo, caminando directamente hacia las puertas. «¡Señor!», gritó Brenda, buscando a tientas el teléfono. «Estoy llamando a seguridad». Elías la ignoró. Él era un infante de marina. Fue entrenado para alcanzar el objetivo. Puso su mano ensangrentada en la puerta, pero antes de que pudiera empujarla, se abrió. Un hombre salió. Era mayor, tal vez de edad avanzada. Años 60, con una espesa cabellera plateada y un rostro que parecía tallado en madera de olivo. Era griego o italiano, o algo del viejo mundo. Llevaba una bata verde salpicada de manchas secas y oscuras. Sus ojos oscuros no eran agudos, eran profundos, y reflejaban un cansancio que hizo que la mirada de Elías su propia fatiga parece infantil. En la etiqueta con su nombre, prendida a su pecho, se leía Dr. Aris. El Dr. Aris miró la escena. La recepcionista histérica, el hombre de ojos salvajes cubierto de sangre, y su mirada inmediatamente, instantáneamente, pasó más allá de Elías. Solo miró al cachorro. Él no retrocedió. Él no juzgó. Simplemente evaluó. ¿Qué pasó?, él preguntó. Su voz era grave, baja y tranquila. Era la calma de un hombre que había permanecido en el centro de un huracán. Elías quedó tan atónito por la falta de juicio que tartamudeó.
Highway, yo. Estaba en una caja. Un camión lo atropelló. Golpea la caja. El doctor Aris ya se estaba moviendo. Él no lo hizo pedir permiso. Dio un paso adelante y con una gentileza sorprendente, levantó el pequeño y flácido cuerpo de los brazos de Elias. El cachorro ni siquiera tuvo fuerzas para gemir. El doctor Aris lo sostuvo y sus manos expertas recorrieron el marco. Brenda, dijo, sin levantar la voz. Borrar el examen 2. Necesito líquidos intravenosos, calor y una lámpara de calor ahora. Comenzó a cruzar las puertas y luego se detuvo. Miró la pata trasera del cachorro, que colgaba sin fuerzas. Golpe de calor severo, está en anemia. Shock, murmuró para sí mismo, revisando suavemente con el pulgar las encías del cachorro. Y esta pierna está rota. Un fresco. Fractura de alto impacto. Por el accidente, tal como dijiste. Miró a Elías por primera vez. No vio a ningún vagabundo. Él no vio un carga. Vio las manos ensangrentadas. Ve, siéntate, dijo, no sin crueldad. Estás sangrando por todo el piso. Luego desapareció por las puertas batientes, dejando a Elías solo en la brillante y fría vestíbulo. La adrenalina se le fue de repente, dejándole con las rodillas débiles y temblando. Se dejó caer en una de las sillas de plástico duro. Brenda lo miraba fijamente, con la boca abierta y el teléfono todavía en la mano. Elías no la vio. Se quedó mirando las puertas cerradas. Su súplica desesperada y furiosa, que la salvaran, había sido entendida. Elías se sentó. La silla de plástico duro era una isla pequeña y fría en el brillante y silencioso océano del vestíbulo. La adrenalina se había evaporado, dejando tras de sí un profundo y profundo océano en el luminoso y silencioso océano del vestíbulo. La adrenalina se evaporó, dejando tras de sí un temblor profundo y doloroso. Sus manos. Él los miró, realmente verlos por primera vez. Estaban crudos, cubiertos de sangre seca y grasa negra. De la caja. Le picaban, un latido bajo y sordo que latía al mismo tiempo que su corazón. Sintió los ojos sobre él, un peso pesado y crítico. Ella estaba parada junto al mostrador, con los brazos cruzados, el teléfono todavía en su mano, mirándolo como si fuera un animal salvaje que podría atacar de repente. Lo era, supuso. Era una interrupción, un desastre, un problema. Él era una carga. La palabra resonó en su cráneo. Debería irse. Le había entregado el objetivo. Su misión había terminado. Debería regresar a su camioneta, regresar a su casa vacía y lavarse la sangre. Pero las piernas se sentían como si estuvieran atornilladas al suelo. Se quedó mirando las puertas dobles que el doctor Aris había. Desapareció, como si pudiera ver a través de la madera. Los minutos se convirtieron en 1 hora. El clínica oficialmente cerrada. Las luces del vestíbulo se atenuaron ligeramente y el teclado de Brenda cesó. Agarró su bolso y su boca formó una fina línea de enfado. Ella se acercó a él sosteniendo un portapapeles. «Señor», dijo con voz aguda, «el doctor Iuris es estabilizar al animal, pero aún requerimos este papeleo y el depósito». Ella le tendió el portapapeles y un bolígrafo. Elías miró el formulario. Era azul. Tenía casillas para el nombre del dueño, la dirección y el nombre de la mascota. No tenía ninguna de esas cosas. «Yo no lo soy», empezó. «No es mío». Los ojos de Brenda se entrecerraron. «Entonces lo entregarás a la clínica». «Bien. Todavía necesitamos el pago por los servicios de emergencia prestados». Golpeó la caja en la parte inferior. «Depósito mínimo, 500 wones». Elías se quedó mirando el número. Tenía $63 en su billetera, y tal vez $200 en una cuenta bancaria que nunca tocó. Era la misma sensación que en el comedor de su hermano. El mundo era transaccional y él estaba en quiebra. «No lo tengo», dijo, las palabras llenas de vergüenza. «No tengo ese dinero».
La expresión de Brenda, que pensó que no podía ser más frío, lo hizo. Por supuesto que no, resopló. Entonces tienes que irte. Nosotros nos ocuparemos del animal. Manéjalo. La palabra fue tan fría, tan definitiva, que estaba fallando de nuevo. Estaba a punto de levantarse, de rendirse, cuando las puertas dobles se abrieron. El doctor Aras se puso de pie. Allí, con la máscara alrededor del cuello y el rostro marcado por una fatiga tan profunda que parecía dolor. Miró a Brenda y luego a Elias, que todavía sostenía el portapapeles. «Brenda», dijo, en voz baja, pero con autoridad absoluta. «Vete a casa», farfulló. «Pero doctor, el depósito, la póliza, es que él sigue aquí y yo sigo trabajando. La política puede esperar. Ir a casa». Brenda cerró la boca de golpe, y su rostro se sonrojó. Le arrebató el portapapeles de la mano a Elias y salió furiosa de la clínica. La puerta de cristal se cerró de golpe detrás de ella. El silencio que cayó fue profundo. «Ella no se equivoca», dijo Elías, su voz bajo. «No puedo pagarte». El doctor Aris se limitó a hacer un gesto con la mano desdeñoso. «Contamos con un fondo de emergencia para extraviados. Lo cubrirá. No te preocupes por Brenda. Ha visto a mucha gente mentir». Se frotó los ojos. «El cachorro está estable, apenas. Estaba en shock profundo, deshidratación severa y la pierna está rotura limpia del fémur. Le administramos líquidos y le damos analgésicos. Él no se rinde». Miró a Elías, a sus manos ensangrentadas. «Deberías irte y limpiarte. No hay nada que hacer aquí excepto esperar». Elías negó con la cabeza. «Esperaré, si te da lo mismo». El doctor Aris lo estudió durante un largo momento, con un destello de comprensión en sus ojos oscuros. «Es un país libre. Las sillas son duras». Desapareció por las puertas. Elías se quedó. Se sentó en esa fría silla mientras pasaban las horas, mientras el personal de la clínica terminaba sus turnos y se marchaba. Uno por uno. Las luces se apagaron, dejando solo una tenue luz de seguridad zumbando sobre el escritorio. Se sentó en la oscuridad. Era familiar. Era como una vigilancia contra incendios. Fue una vigilia. Solo tenía que permanecer despierto y vigilar el perímetro. Debió haberse quedado dormido porque el sonido de la puerta principal lo despertó sobresaltado. La luz del sol, brillante y nítida, entraba a raudales en el vestíbulo. Una mujer joven con cabello violeta brillante y un anillo en la nariz entraba con un café en la mano. Ella lo vio, sorprendida, y luego hizo un pequeño y nervioso gesto con la mano. Esta era una persona nueva. Probablemente tenía poco más de 20 años y vestía una bata azul brillante con gatos de dibujos animados. Parecía todo lo contrario de Brenda. Su etiqueta con su nombre decía Chloe, Vet Tech. Ella corrió hacia atrás. Unos minutos más tarde, el doctor Aris salió, luciendo como si no hubiera dormido nada. Vio a Elias en la misma silla y solo asintió, con un pequeño destello de sorpresa. «Buenos días, sargento», dijo. Elías parpadeó. «¿Cómo hiciste...?» «Tus manos», dijo el doctor Aris, señalando. «Los marines siempre envuelven sus ampollas, incluso cuando están sangrando. Lo vi 1000 veces en Vietnam». Suspiró. «Él todavía está con nosotros. Es un luchador». Pasó la noche. Elías se puso de pie, con las piernas rígidas. «¿Qué le debo, doctor?» El doctor Aris estaba a punto de hablar cuando Elías lo interrumpió. «No me refiero al fondo. No puedo pagar, pero puedo trabajar». Levantó sus manos destrozadas. «Soy fuerte. Puedo limpiar, trapear pisos, transportar bolsas de comida de 50 libras. Haré lo que necesites. Solo déjame solucionarlo». El doctor Aris miró a Elías y su mirada era diferente ahora.
No fue solo una evaluación, fue un reconocimiento. Vio a un hombre que se estaba ahogando y necesitaba una cuerda. Necesitaba una misión. «Habla en serio», dijo la doctora Eris. No fue una pregunta. Él asintió. «Chloe llamó». La joven técnica asomó la cabeza. «Entonces, Dr. Eris, enséñale al sargento Stone dónde están los trapeadores y los grandes contenedores de basura. Es nuestro nuevo voluntario». La obra fue un alivio brutal y hermoso. «Chloe, la técnica veterinaria y los grandes contenedores de basura lo están. Es nuestro nuevo voluntario». El trabajo fue un alivio brutal y hermoso. Chloe, la técnica veterinaria, le mostró el armario de suministros, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y curiosidad. «Las perreras de atrás se ensucian bastante», dijo en voz baja, «y las bolsas grandes de comida para perros son muy pesadas». Elías simplemente asintió. «Comprendido». Agarró un trapeador y un balde y comenzó. Trabajó durante las siguientes 8 horas. Se perdió en el trabajo físico simple y repetitivo. Trapeó los pisos y el olor a lejía atravesó su recuerdo del desierto. Desinfectó perreras vacías, frotándolas con una ferocidad que hizo que los ojos de Chloe se abrieran más. Transportó bolsas de 40 libras de medicamentos recetados. Comida para perros desde el muelle de carga hasta la sala de almacenamiento, apilándolas en filas perfectas y ordenadas. Él sacó la basura, limpió el baño del personal, lavó los tazones de comida. El orden, la rutina, la sencillez de una misión con un objetivo claro. Fue como una bomba en sus nervios en carne viva. El ruido caótico en su cabeza, la estática de su trastorno de estrés postraumático, comenzó a calmarse. Era solo el ruido sordo de las bolsas, el chapoteo del agua, el chirrido del trapeador. Al final del día, estaba dolorido, exhausto y olía a productos químicos. El doctor Aras lo encontró apilando la última de las bolsas de comida. «Esto es suficiente por un día, sargento», dijo. Elías solo asintió, su camisa empapada de sudor. «¿Puedo?», empezó, sin saber cómo preguntar. «¿Puedo verlo?». Dr. Aris asintió. 5 minutos. Necesita descansar. Condujo a Elías hacia atrás, pasando junto a los perros que ladraban y gatos maullando, a una habitación pequeña y tranquila. Era la UCI. En una perrera con temperatura controlada, bajo una lámpara de calor, se encontraba el cachorro. Estaba limpio. Su pelaje, donde no estaba afeitado para la vía intravenosa, era de un negro y fuego suave y profundo. Su pierna trasera estaba en una brillante yeso azul, sostenido en un cabestrillo. Estaba dormido, con una vía intravenosa atravesando su diminuta pata delantera. Parecía increíblemente pequeño y frágil. Elías se quedó allí, con sus grandes manos llenas de cicatrices, sintiéndose inútiles. Acercó un taburete. Él simplemente se sentó, observando cómo el pecho del cachorro subía y bajaba. Se suponía que debía hablar con la gente. Los terapeutas siempre decían eso. Nunca pudo, pero el silencio en la habitación era pesado. Nunca pudo, pero el silencio en la habitación era pesado. Entonces, susurró Elías con voz áspera. «Eres un gran problema. Lo sabes, ¿verdad?». La oreja del cachorro se movió. Elías sintió una extraña presión en el pecho. «Eres un luchador. Te daré eso». Hizo una pausa. Yo también estaba en el desierto. Uno diferente. Nosotros perdimos a un hombre, Cabo James. El chico tenía 19 años. Nunca había dicho esto. A nadie. Mi culpa. Yo cambié la ruta de patrulla. Se quedó mirando el elenco azul. A todos nos golpearon. Pero me alejé. No lo hicieron. Extendió un dedo y se detuvo justo antes de tocando la perrera. He estado esperando, solo esperando.
Supongo que para que tenga sentido. Miró al cachorro. Y luego te ve esperando en el lado del camino. Dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Y tú? Me retuviste allí en ese camino. Tú no lo harías, déjame irme. Me mantuviste allí. Tú me anclaste. Él asintió para sí mismo. La palabra sentirse bien. Ancla. Ese es tu nombre. Ancla. Los ojos del cachorro se abrieron lentamente. No estaban vidriosos por el calor ni salvajes por el miedo. Fueron claros. Miró a Elías. Inclinó la cabeza, solo una fracción. No tuvo miedo. Simplemente estaba mirando, con curiosidad. No tuvo miedo. Simplemente estaba mirando, con curiosidad. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 6 semanas. Lo crudo. La urgencia desesperada del primer día se había asentado en el ritmo constante y monótono de una vida. Elías ya no era el hombre de ojos desorbitados que había entrado tropezando, cubierto de sangre. La clínica tenía, a su manera, recuperó su uniforme. Se había afeitado la barba salvaje hasta dejarla en una fina y corta capa de sal y pimienta. Sus camisas de franela habían desaparecido, reemplazadas por simples y limpias camisetas y jeans negros. Él era un elemento fijo. Llegó antes que Chloe, la técnica de pelo púrpura, y a menudo era el último para irme con el doctor Aris. Su misión era simple. Era el músculo de la clínica y su conserje. Él era el que transportaba las bolsas de 50 libras de croquetas recetadas, el que trapeaba los pisos hasta dejarlos relucientes, el que fregaba el quirófano con una concentración casi aterradora. El personal lo había absorbido lenta y cautelosamente en su ecosistema. Flint, un hombre que decía tal vez 10 palabras al día, pero era su Flint. Chloe, que inicialmente lo había mirado como si fuera una granada viva, ahora lo trataba con una familiaridad alegre y unilateral. Por las mañanas le dejaba una taza de café solo en la encimera. «Buenos días, Pedernal. Tenemos uno ocupado». Un Rottweiler se comió una mazorca de maíz. Es gráfico. Elías simplemente gruñía, asentía en agradecimiento y bebía el café. Seguía manteniendo la distancia, pero la distancia ya no estaba cargada de ira. Era solo su perímetro. Su relación con la doctora Eris fue diferente. Fue forjado en silencio. Eran 2 veteranos de diferentes guerras sucias y reconocieron el cansancio en los ojos del otro. A veces se enfrentaban a un caso difícil, un perro que no lo lograría, y el doctor Aris simplemente suspiraría. «No puede salvarlos a todos, sargento». Y Elías asentía. «No, señor. Acabas de guardar el que tienes delante». El respeto entre ellos era absoluto. Incluso Brenda, la gerente de la oficina de cara angulosa, había sido desgastado. Ella ya no lo miraba con desdén, pero con una especie de aceptación a regañadientes. Era al menos implacablemente puntual e hizo el trabajo de 2 personas. Ya no era una carga, era una herramienta útil y funcional. Y para Elías, esto fue una salvación tranquila. El trabajo era sencillo, era físico, era real. No se trataba de navegar el campo minado de su familia de excepción. Se trataba de limpiar una perrera, levantar una bolsa, mantener quieto a un perro nervioso durante una inyección. El ritual, la orden, era la primera paz verdadera que había sentido en años. Empezó a dormir. No era el sueño profundo y sin sueños de los inocentes, sino el sueño. Las pesadillas del Cabo James y el convoy todavía estaban allí, pero estaban más tranquilos, en silencio. A veces, en los sueños, Anchor estaba allí, sentado en silencio en el polvo del desierto, simplemente mirándolo, y se despertaría, no sudando frío, pero simplemente despierto. El propio Anchor se estaba transformando. La diminuta y destrozada criatura había desaparecido. En su lugar estaba un pastor alemán desgarbado y torpe de 5 meses de edad. Una criatura compuesta casi en su totalidad por patas gigantes,
orejas de antena parabólica y una pierna en proceso de curación. El yeso azul brillante se había quitado la pálida semana anterior. El pelaje de su pierna era irregular y extraño, y el miembro en sí era débil y rígido. Estaba aprendiendo a caminar sobre él nuevamente, un proceso que implicó muchos tropiezos, pasos cautelosos y frustración. El doctor Harris había prescrito terapia, que consistió principalmente en que Elías se sentara en el suelo con el cachorro, cuidadosa y suavemente flexionando las articulaciones en recuperación. Este fue el único contacto que Elías se permitió, un toque clínico y prescrito. Nunca acarició al perro, nunca usó una voz de bebé. Era firme, gentil y distante. «Está bien, Ancla», murmuraba, moviendo la pierna. «5 más». «No seas un bebé». Anchor se quejaría, pero dejaría que Elías lo hiciera. El gruñido defensivo del cachorro desde el borde del camino había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por la misma mirada atenta y curiosa desde la UCI, pero el vínculo era claro para todos los demás. Fue algo tácito, cosa poderosa. El personal, especialmente Chloe, lo había notado. Anchor todavía desconfiaba profundamente de la gente. Toleraría al doctor Harris y se alejaría de los avances amistosos de Chloe. Pero todo su mundo giraba alrededor de Elías. Chloe aprendió esto de la manera más difícil. «No lo entiendo», se quejó una tarde, arrodillado junto al gran corral de recuperación de Anchor. Ella había estado intentando que él comiera su almuerzo durante 20 minutos. El cachorro estaba acurrucado en un rincón del fondo, observándola. «Él no come por mí, doctora Harris. Él es simplemente desairándome». Elías entró en la habitación llevando un cubo. La cabeza de Anchor se levantó de golpe. Su cola, que había estado recogida, dio un único golpe vacilante. Se levantó, haciendo una mueca de dolor en su pierna mala, y cojeó hasta el costado del corral, con los ojos fijos en Elías. Elías se detuvo. Chloe suspiró, exasperada. «¿Ver? Es tuyo, Flint. Solo dale de comer». Empujó el cuenco hacia Elías y se fue furiosa. Elías miró al perro. Ancla miró hacia atrás, expectante. Elías suspiró. Tomó el cuenco y lo colocó dentro del corral. Anclar inmediatamente, con avidez, comenzó a comer. Elías se quedó allí, mirando. «Eres un dolor en el culo», murmuró. La cola de Anchor volvió a golpear. Ya era tarde. La última cita había pasado casa. Chloe se había ido, su cabello morado rebotando mientras corría hacia su auto. El doctor Harris estaba en su oficina, terminar el papeleo. Elías estaba haciendo sus rondas finales, trapeando el piso de la sala de recuperación. La clínica estaba en silencio. El único sonido era el chapoteo y el chirrido de su trapeador. Terminó colocando el cubo en el armario del conserje. Estaba cansado, un buen cansancio de esos que surgen del trabajo duro, no de una mente fracturada. Cogió sus llaves de la sala de descanso. Se dirigía hacia la puerta cuando se detuvo. Se dio la vuelta y caminó de regreso al corral de Anchor. El cachorro estaba acostado pero no dormido. Tenía la cabeza erguida y las orejas hacia adelante, mirando hacia la puerta. Espera. Ese dolor familiar volvió al pecho de Elías. «Buenas noches, Anchor», dijo en voz baja. Se arrodilló junto al bolígrafo. No abrió la puerta. No ofreció su mano para que lo acariciaran. Se limitó a mirar el bolígrafo. No abrió la puerta. No ofreció su mano para que lo acariciaran. Él solo miró el perro. Estaba a punto de levantarse e irse, pero Anchor también se levantó. Cojeó hasta el cable. Sus movimientos todavía son incómodos. Empujó su nariz negra y mojada a través de uno de los cuadrados del valla. No estaba gruñendo. No estaba asustado. Él estaba iniciando. Elías se quedó mirando la nariz negra. Recordó a la criatura aterrorizada y desafiante en la caja, el que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Este no era ese perro.
Lentamente, Elías abrió el puño. Levantó la mano, con la palma hacia arriba, y la mantuvo firme contra el alambre. Esperaba que el perro retrocediera. Esperaba el miedo. Angkor se olió los dedos. Olió los callos. El leve olor a lejía. El viejo y descolorido olor a sangre de hace semanas. Y luego lo hizo. Una pequeña lengua rosada salió disparada y le dio a los nudillos de Elías una única, vacilante y húmeda lamida. Elías. La piedra se congeló. Su aliento quedó atrapado en su pecho. No se movió durante 10 segundos. Un solo, atrapado en su pecho. No se movió durante 10 segundos. Un único y simple gesto había traspasado sus muros. Fue confianza. Fue el primer acto de confianza incondicional e inmerecido que sintió en años. Su mano estaba temblando. Muy lentamente, abrió la puerta del corral y la abrió. Angkor no se movió. Elías extendió la mano. Ya no era clínico. Ya no era un sargento. Colocó su mano llena de cicatrices encima de la cabeza del cachorro, justo entre las gigantes y suaves orejas. Angkor no se inmutó. Él no retrocedió. Dejó escapar un gemido bajo y tembloroso y apoyó todo el peso de su cuerpo en el tacto, cerrando los ojos. La garganta de Elías se apretó con tanta fuerza que pensó que se ahogaría. Él simplemente se arrodilló allí, moviendo su mano, rascando el suave pelaje, sintiendo el calor del animal. Sintió un repentino y agudo escozor en el ojo. Una única lágrima caliente se liberó de sus defensas y se deslizó, sin ser invitada por su mejilla, desapareciendo entre la áspera barba. No lo limpió, simplemente siguió acariciando al perro. Las semanas posteriores al primer contacto fueron una silenciosa revelación. El muro entre Elías y el mundo, roto por una sola lamida húmeda, no se derrumbó simplemente. Fue sistemáticamente desmantelados, pata a pata. Al buen cansancio que Elías sentía por su trabajo, ahora se le unió por un sentido de propósito más profundo y resonante. Su misión ya no era solo la clínica, era Angkor. Sus días adquirieron una nueva forma. La fisioterapia para la pierna de Angkor, que alguna vez fue una tarea clínica, se convirtió en tiempo de juego. Elías, el hombre que no había sonreído en años, ahora estaba sentado en el suelo de la clínica, gruñendo juguetonamente, mientras luchaba por sacar un juguete de cuerda de las fauces del cachorro. Angkor, que ahora tiene casi 6 meses, era una fuerza de la naturaleza. Su pierna sanada era fuerte, y lo usó para perseguir a Elías por el pequeño patio cercado de la clínica, ladrando con un tono profundo y sonido alegre que resonó en el edificio. Chloe, la técnica de pelo morado, los vigilaría durante todo el proceso. La ventana, con la mandíbula floja. «No lo creo», le susurró a la doctora Iris una tarde. «Él se está riendo». Flint se ríe. La doctora Iris se limitó a mirar, con una extraña y suave sonrisa tocando sus labios. «Es una buena medicina, Chloe, para ambos». Elías empezaba a sentirse humano otra vez. La estática en su cabeza casi había desaparecido. Cuando por la noche regresaba a su pequeña y vacía casa de alquiler, ya no parecía una tumba. Parecía un cuartel, un lugar temporal para descansar antes de la misión del día siguiente. Estaba ahorrando dinero. Tenía un catre. Se quedó en la esquina, pero compró una cama para perros grande y suave y la colocó al lado. «Listo para el día», dijo finalmente la doctora Iris. Angkor podría irse. Todo iba bien. Por primera vez desde el convoy. Y Elías sabía que entonces era cuando el mundo siempre golpeaba. Empezó sutilmente. Una tarde, Angkor no quería el juguete de cuerda. Simplemente yacía junto al corral, con la cabeza apoyada en las patas. «Chico cansado», murmuró Elías rascándose las orejas. «Yo también». Lo atribuyó al calor. Pero esa noche Angkor rechazó su comida. La comida que normalmente devoraba. Se limitó a mirar el cuenco y luego de nuevo a Elías, con los ojos apagados. Un frío nudo de temor se formó en el estómago de Elías. Esto no fue cansancio,
Esto estuvo mal. Encontró al doctor Harris en su oficina. «Doctor», dijo con voz tensa. «Es Ancla. Él no tiene razón. No quiere comer». El doctor Harris estaba en su pieza al instante. La atmósfera de la clínica pasó de una rutina tranquila a una emergencia ávida y enfocada. En segundos. El doctor Harris tomó la temperatura de Anchor. Le sacó sangre. Maldijo en voz baja. «Tiene fiebre de 105 grados», dijo con expresión sombría. «Es una infección secundaria, agresiva. Su inmunidad. El sistema se vio comprometido desde la carretera. Estaba demasiado débil para luchar contra algo nuevo. Ellos ponen anclado en un pesado goteo intravenoso de antibióticos, pero el cachorro simplemente yacía sobre la mesa de acero, inerte, con su respiración superficial. Estaba del mismo color que el primer día, sus encías pálidas. «Vete a casa, Flint», dijo el doctor Harris con voz suave pero firme. «No hay nada que puedas hacer aquí. Esta es la lucha de la medicina ahora». Ir. Elías se negó. Pasó 2 horas parado en un rincón de la sala de tratamiento, observando a un centinela inútil y silencioso. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, el doctor Harris le puso una mano en el hombro. «Ir. Está estable. Necesitas dormir. Te llamaré si algo cambia. Prometo». Elías finalmente, a regañadientes, aceptó. Condujo a casa, el silencio en su camioneta rugiendo en sus oídos. Se sentó en su casa en la oscuridad, mirando la cama del perro vacía. No durmió. Esperó. En su casa en la oscuridad, mirando la cama del perro vacía. No durmió. Esperó. El teléfono sonó a la 1:30 IST. Elías lo agarró antes de que terminara el primer timbre. Su corazón era un puño duro y frío. En su pecho. Flint, la voz del doctor Harris era tensa, despojada de toda calma. «Tienes que venir. Ahora». Él es chocando. Los antibióticos no están funcionando. Está en shock séptico. No creo que voy a lograrlo. Elías no se despidió. Estuvo en su camioneta en segundos. Sus llaves rompieron un corte en su palma mientras los metía en el encendido. El viaje fue una mancha de terror. Esto no fue la evacuación médica cargada de adrenalina del primer día. Este era un pánico que nunca había conocido. Y evacuación médica con combustible del primer día. Este era un pánico que nunca había conocido. Fue crudo, personal y devastador. Mientras recorría las calles vacías de Tucson, se dio cuenta de que el miedo por sí mismo había desaparecido. Ya no tenía miedo de las pesadillas. Ya no tenía miedo del juicio de su familia. Tenía miedo de esto. Después de esto, tuvo miedo del mundo. Tenía miedo del silencio que seguiría. Había sido un hombre muerto durante años, un fantasma que rondaba su propia vida. Y este perro pequeño y destrozado se había convertido, en 6 semanas, en lo único que lo anclaba a los vivos. Si Anchor lo soltaba, él también lo dejaría ir. Se alejaría y esta vez no volvería. Atravesó las puertas de la clínica, que el doctor Harris había dejado desbloqueado para él. El vestíbulo estaba a oscuras, pero la sala de tratamiento ardía con una luz dura y estéril. Chloe estaba allí, apoyada contra la pared, con las manos sobre la boca y los ojos llenos de lágrimas. El doctor Harris estaba trabajando furiosamente sobre Anchor, que estaba estirada sobre la mesa de acero. Estaba inmóvil, total y terriblemente quieto. Tenía una vía intravenosa en una pierna. Una lámpara de calor apuntaba a su cuerpo y un monitor a su lado emitía un pitido. Ritmo bajo, lento y fallido. «Lo estoy perdiendo, Flint», dijo el doctor Harris con voz entrecortada. Su fiebre golpeó 106. Su cuerpo se está apagando. Elías caminó hacia la mesa, sus botas pesadas como plomo.
Anchor parecía tan pequeña. Había vuelto a hacer la cosa rota en la caja. No, susurró Elías. No pidió permiso. Extendió la mano y puso su mano llena de cicatrices sobre la caja torácica del cachorro. Podía sentir el terrible calor ardiente de la fiebre y la superficie superficial, pulso filiforme debajo. No, dijo de nuevo, más fuerte. Él no estaba hablando con el doctor. Estaba hablando con el perro. Estaba hablando con Dios. Se acercó más, su cabeza inclinada. No lo hagas, Anchor, susurró. Su voz era un gruñido bajo y desesperado. ¿Me oyes? No tienes mi permiso. Luchaste contra el calor. Luchaste contra el camión. No tengo mi permiso. Luchaste contra el calor. Luchaste contra el camión. Lucha contra esto. Su voz se quebró. Un sonido crudo e irregular. No puedes irte. No puedes dejarme. ¿Me oyes, sargento? Te necesito. Él no se movió. Se quedó allí, con la mano sobre el pecho de Anchor, como si pudiera verter su propia fuerza vital, su propia obstinada negativa a morir, en el cuerpo debilitado del perro. El doctor, Aris, continuó trabajando, inyectando nuevos fluidos, comprobando el monitor. Pero su rostro era una máscara de sombría derrota. Pasó 1 hora, luego 2. Los únicos sonidos fueron el pitido bajo del monitor y la respiración agitada de Elías. Chloe tenía. Hace tiempo que me fui a casa, sollozando. Finalmente, el docteris dio un paso atrás, con los hombros caídos. «Ay, no puedo hacer nada más, hijo», dijo con voz espesa. Ahora depende de él. Elías no lo hizo. Incluso mirar hacia arriba. No quitó la mano del perro. No me voy. La doctora Eris asintió, entendida, y se desplomó en una silla en la esquina, sin dejar de mirar la mesa. Comenzó la vigilia. Elías se quedó allí cuando las 3 a.m. se convirtieron en las 4 a.m. El cielo afuera todavía estaba negro. Podía sentir el latidos del corazón bajo su palma. Fue tan débil. Golpe, golpe, golpe. Él oró. Él, que no había hablado Dios en una década, oró, no lo lleves a él. Llévame a mí. Simplemente no lo lleves. 5 a.m. La primera pista. Una luz violeta amoratada tocó la ventana. Elías estaba tan cansado que se le nublaba la vista. Él estaba a punto de colapsar. Y entonces, bajo su mano, lo sintió. Anchor se estremeció. Un violento temblor que recorrió todo el cuerpo. Dejó escapar un gemido bajo y gemido. El doctor Aris se puso de pie en un segundo. ¿Qué? Elías no podía hablar. Él simplemente señaló. La oreja de Anchor se movió. Suspiró largamente, respiración profunda y ruidosa. El doctor Aris agarró el termómetro. Comprobó el monitor. Él comprobó las encías del perro. Estuvo en silencio durante 1 minuto completo. Su rostro era una máscara de concentración. «Tráeme una toalla fría», ordenó. Elías se movió con las piernas torpes e hizo lo que le decía. El médico secó la cara de Anchor. Él tomó el temperatura nuevamente. Se quedó mirando la lectura digital. 103,5. Susurró con la voz llena de incredulidad. Eran 106. La fiebre desapareció. Las rodillas de Elías flaquearon. Se agarró a la mesa para evitar cayendo. Miró el ancla. Los ojos del cachorro, que habían estado cerrados, se abrieron. Ya no eran aburridos. Estaban exhaustos, pero lo tenían claro. Vio a Elías y su cola. Dio un único y débil golpe sobre la mesa de acero. Elías dejó escapar un sonido del que no sabía que era capaz. Un sollozo entrecortado que era medio risa, y se desplomó en el taburete, hundiendo el rostro entre las manos. Estaba vivo. Él todavía estaba aquí.
La recuperación, la segunda vez, fue diferente. No fue la desesperada y frágil recuperación de la carretera. Fue una recuperación nacida de una victoria compartida. Elías no salió de la clínica durante 2 días. Durmió en el duro piso del tratamiento, habitación junto a la perrera de Anker, rechazando el catre que le ofreció el doctor Aris. Vio como la fiebre, verdaderamente roto, retrocedió, y a medida que la verdadera fuerza, comenzó a inundar de nuevo al cachorro. El apetito de Anker volvió con fuerza y su personalidad, que había sido brillante, ahora parecía incandescente. Él ya no estaba solo un superviviente, fue un vencedor. En una semana, era un huracán de 7 meses y 60 libras de pelaje negro y fuego, pierna curada y todo. La clínica, que había sido su hospital, se convirtió en su patio de recreo. Era una criatura de alegría pura y pura, en marcado contraste con el hombre silencioso y vigilante que era su sombra. Elías también era diferente. El terror de esa noche, el miedo a perder lo único que se había permitido preocuparse por él. Había quemado lo último de su apatía. Ya no era un fantasma. Él estaba presente. Él fue el hombre que lanzó el juguete de cuerda, el hombre que trotó y cojeó junto al perro. En el pequeño patio, el hombre que por primera vez miraba a la gente a los ojos cuando habló con él. Una tarde, el doctor Aris encontró a Elías en el almacén, apilando cuidadosamente bolsas de comida. «Flint», dijo el médico en voz baja. Elías se giró y se secó el sudor de la frente. «Voz tranquila». Elías se giró y se secó el sudor de la frente. El doctor Aris sostuvo su mirada, su rostro serio. «Necesitamos hablar de Anchor». El corazón de Elías dio un fuerte latido. Supuso que era médico. «¿Está bien? ¿Volvieron los análisis de sangre?» «Es perfecto», dijo el doctor Aris, frotándose los ojos cansados. «Su análisis de sangre está limpio. Está completamente recuperado. Ya terminó. Él está listo». Elías no entendió. ¿Listo para qué? La doctora Aris suspiró, apoyándose contra el marco de la puerta. «Pedernal, él no es tu perro. Legalmente es un callejero que fue internado en esta clínica. Ha sido su foster, su voluntario, pero está listo para un hogar. Uno permanente». Elías se limitó a mirar, y de repente sintió que la bolsa de 40 libras que tenía en la mano pesaba 1000 libras. Lo dejó lentamente. «Un hogar», repitió. La palabra sonaba extranjera. La cama para perros. Compré una cama para perros para mi casa». El doctor Aris asintió, su expresión llena de dolor que Elías reconoció. Dolor de un hombre que tiene que tomar una decisión difícil y lógica. «Flint, tu lugar es un catre en una habitación de una sola habitación. Alquiler. Este perro, esta raza, necesita un jardín, necesita estabilidad, necesita una familia». Elías sintió. El suelo cayó debajo de él. De repente, el aire frío y estéril de la clínica se parecía al vestíbulo helado del primer día. Volvió a ser un outsider, un vagabundo, impropio. Hemos tenido una familia en la lista de espera para un cachorro GSD durante meses, Flint», continuó el doctor Aris, su voz suave pero firme. «Son perfectos. Una pareja en sus fuertes, Tom y Mary. Wilson es profesor en la universidad. Trabaja desde casa la mitad del tiempo. Ellos tienen un hijo de 10 años, Liam. Tienen un patio de medio acre, cercado. Son buena gente. Ellos tienen sido examinado. Vendrán esta tarde a recibirlo». Elías sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Un profesor, un patio, un hijo. Él pensó en su pequeño alquiler. El yeso agrietado. El patio de las malas hierbas muertas. Pensó en sus pesadillas, su incapacidad para estar cerca de personas normales.
Era un soldado destrozado que vivía de cheques de discapacidad. Él era una carga. Su hermano Mark tenía razón. La doctora Eris tenía razón. No tenía ningún derecho a retener a esta criatura brillante y alegre. Había salvado la vida de Anchor, y ahora su misión final era darle una. Sí, dijo Elías. Su voz era un susurro áspero. Un patio. Un niño. Eso es... Sí, eso es bueno. Así es. No podía mirar al médico a los ojos. Él simplemente asintió, con la garganta espesa. Bueno. Los Wilson llegaron a las 4. Elías observaba desde las sombras del pasillo, junto al armario del conserje. Volvía a ser un fantasma, fregando un suelo que ya estaba limpio. Eran exactamente como los había descrito el doctor Arras. Tom Wilson era un hombre de unos 40 y tantos años, con un rostro amable y abierto, un suéter azul suave y los zapatos limpios y sin desgaste de un académico. Tenía la sonrisa fácil de un hombre que nunca había visto el mundo desmoronarse. Su esposa, Mary, era alta y esbelta, con una energía cálida y ansiosa. Tenía una correa nueva de color rojo brillante en la mano. Y su hijo, Liam, era un niño de 10 años educado y de ojos brillantes, que prácticamente vibraba con una emoción que intentaba y no lograba contener. Eran la imagen de la normalidad. Eran lo opuesto a la carretera. Estaban a salvo. Elías sintió un dolor tan agudo que tuvo que apoyarse contra la pared. Estaba haciendo lo correcto. Este fue el sacrificio. Chloe, con los ojos enrojecidos, sacó a Anchor desde atrás. «Este es él», dijo con voz llorosa. Anchor, al ver gente nueva, estaba eufórica. Saltó hacia el vestíbulo con la cola borrosa y las patas haciendo clic en las baldosas. Liam jadeó. Es asombroso. El ancla corrió directo al niño, olfateando y lamiendo su rostro, aceptando la lluvia, de cariño. Tom se arrodilló, frotando los oídos de Anchor, su voz tranquila y firme. «Bueno, hola, amigo. Eres un chico guapo, ¿no?» Tocó el ancla. Persiguió la pelota que había traído Liam. Se sentó cortésmente cuando Mary le ofreció un regalo. Era un perro perfecto. El corazón de Elías se estaba rompiendo en 1000 pedazos. «Parece tener un temperamento maravilloso», dijo Mary, mirando al doctor Ares con una sonrisa agradecida. «Él es perfecto». «Lo es», dijo el doctor Ares, aunque estaba mirando a Elías, que todavía estaba escondido en las sombras. «Bueno», dijo Tom, frotándose las manos. «Creo que todos estamos de acuerdo. Mary, ¿tienes la correa?» «Aquí mismo», dijo. Se arrodilló y sujetó la nueva correa roja brillante al cuello de Anchor. «¿Listo para ir a casa, muchacho?» Anchor, al oír el clic, de repente se quedó quieta. Miró la correa. Él miró a la familia. Miró hacia la puerta principal. Y luego miró más allá de ellos, hacia el pasillo, donde Elías estaba congelado. Anchor gimió, un sonido bajo en su pecho. «Está bien, muchacho», dijo Tom, tirando suavemente de la correa. «Vamos. Es hora de volver a casa». Anchor dio un paso, luego otro. Llegó a la puerta de cristal, y luego se detuvo. Plantó sus pies. Era una roca de 60 libras. «Vamos, muchacho», lo animó Liam, tirando. El ancla se retiró. Tiró con tanta fuerza que le arrancaron la correa de la mano a Mary. No corrió, no entró en pánico. Se giró, sus uñas rasparon el azulejo y echó a correr. Pasó corriendo junto a los Wilson, más allá de lo del doctor Ari y más allá de Chloe. Corrió derecho por el pasillo hacia el armario del conserje, al hombre que olía a lejía y a sudor. Empujó su cabeza contra las piernas de Elías, casi derribándolo. Entonces se sentó, directamente sobre las botas polvorientas de Elías. Levantó la vista con la lengua colgando y la cola golpeando contra el cubo del trapeador. Y ladró. Una vez. Un sonido único, agudo y decisivo.
El vestíbulo estaba en silencio. Los Wilson se quedaron mirando. Sus rostros son una máscara de confusión. Chloe tenía las manos sobre la boca, pero esta vez ella estaba sonriendo. Elías estaba inmóvil. Su corazón se detuvo y su respiración se perdió. Miró hacia abajo el perro que lo había elegido. El hombre destrozado. El pequeño alquiler. Las pesadillas, la pobreza. Al perro no le importó. Estaba en casa. El doctor Aris se acercó. El sonido de sus zapatos fuerte en el silencio. Él estaba al lado de Elías. Puso una mano pesada sobre su hombro. «Flint», dijo, y su voz ronca estaba llena de emoción. «Yo creo que es el elegido». Elías miró a Tom y Mary. Miró al doctor Aris, y luego miró a Anchor. El nudo apretado y doloroso que llevaba en el pecho desde que dejó San Diego. Simplemente se disolvió. Su rostro, que durante años había sido una máscara de piedra, se agrietó. Una sonrisa lenta, desconocida y real se dibujó en su rostro, llegando a sus ojos que, de repente, brillaron. Se arrodilló y sus rodillas golpearon con fuerza las baldosas. No dijo una palabra. Simplemente enterró su rostro en la gruesa y áspera capa de Anchor. Sus hombros temblaban. «Sí», susurró, con la voz amortiguada por la piel. Él lo hizo. Se levantó lentamente. Miró al doctor Aris. «Doctor», dijo con voz clara, «¿cuál es el papeleo? Para mí». El doctor Aris sonrió. «Brenda», gritó, «consígueme los formularios de adopción. Los verdaderos». Elías tomó la correa de cuerda gastada y barata que tenía en el bolsillo trasero. Lo sujetó al cuello de Anchor. Miró a los Wilson, quienes, aunque tristes, estaban sonriendo. «Lo entendemos», dijo Tom, asintiendo. «Cuídalo bien». «Lo haré, señor», dijo Elías. Tiró de la correa. «Vamos, ancla». El perro ladró y saltó hacia adelante. «Vámonos a casa». Y ellos. Salimos juntos por las puertas de cristal, hacia el brillante y cálido sol de Arizona. La historia de Elías Picapiedra y Ancla es un poderoso testimonio viviente de que los milagros son reales, pero no siempre nos llegan como truenos del cielo. A veces un milagro nos llega como un gemido en el polvo. Se muestra que Dios no siempre nos envía lo que queremos. Él nos envía lo que necesitamos. Elías era un hombre que se creía descalificado para el amor. Era un hombre convencido por su pasado, e incluso por su propia familia, de que era una carga. Estaba perdido y había aceptado estar perdido. Anchor era un animal abandonado para morir, una criatura que había aprendido del mundo que los humanos solo significaban dolor. Eran dos almas destrozadas en una carretera solitaria, y ninguno podría haberlo hecho. Se salvaron, pero Dios tenía un plan. Se los envió el uno al otro. En nuestras propias vidas, ¿con qué frecuencia te sientes como Elías? Nos sentimos invisibles. Nos sentimos no calificados. Observamos nuestros errores del pasado, nuestros hogares rotos o nuestra propia tristeza profunda, y pensamos que no somos dignos de un milagro. Oramos para que Dios arreglar nuestras vidas, pero a veces Dios nos envía una misión. Nos envía algo pequeño y roto que necesita nuestra ayuda. El verdadero milagro no fue solo encontrar al perro. El milagro estuvo en la elección. Elías, un hombre que creía que no podía salvar nada, optó por dar la vuelta al camión. Eligió luchar por la vida de Anchor en esa clínica. Eligió preocuparse, incluso cuando le dolía. Y en ese hermoso momento final, Anchor eligió él. Así es como se ve la gracia de Dios en nuestra vida diaria. No mira su cuenta bancaria. No se fija en tu familia perfecta ni en tu historial limpio. Mira tu corazón. Ancla. No vi a un veterano destrozado en un pequeño alquiler. Vio al hombre que se quedó. Vio al hombre que lo salvó. Vio su casa. Si crees eso, Dios puede enviar un milagro a tu vida, grande o pequeño. Si crees en el poder sanador de el amor incondicional de un animal,
Muestra tu fe escribiendo Amén en los comentarios a continuación. Háganos saber que esta historia tocó su corazón. Comparta esta historia con cualquier persona que conozca y que pueda sentirse perdida. Cualquiera que necesite un recordatorio de que no es una carga y que su propio milagro puede estar a la vuelta de la esquina. Y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias que calientan el corazón y restauran el alma. Oramos para que Dios bendiga a cada persona que ve esto. Que Él cuide de vosotros y de vuestras familias y tus propios fieles compañeros. Que Él te envíe un ancla cuando más la necesites. Gracias por mirar.